El material audiovisual que vamos a entregar hoy, destinado como siempre a los alumnos de histología del UGR, la Universidad del Gran Rosario, tiene la intención siguiente. Vamos a desarrollar lo que sería el mapa del sitio, la hoja de ruta para estudiar aparato digestivo. En el caso concreto del aparato digestivo, nosotros tenemos que está constituido por el tubo digestivo más las glándulas anexas al tubo digestivo. El tubo digestivo comprende un tubo interno que va desde la boca hasta el orificio anal. Y las glándulas anexas son las glándulas salivales, la glándula pancreática, el páncreas y el hígado. Bien, de las glándulas anexas vamos a tener que hablar en particular de algunas un poco. Por ejemplo, las glándulas salivales. Las glándulas salivales comprenden 4 glándulas, que son la glándula salival parótida, la glándula salival submaxilar, la sublingual y la palatina. Bien, estas glándulas todas, cuando las vayan estudiando, van a ver que son de tipo acinoso o túbulo acinoso. Algunas serosas puras, con secreción serosa, o sea, similar al suero, como el caso de la glándula parótida, la más grande de ellas, alguna mucosa pura, la más pequeña de todas, solo acinos mucosos, la glándula salival palatina, y luego tienen la submaxilar y la sublingual, que son mixtas, la submaxilar a predominio seroso y la sublingual a predominio mucoso. Bien, estas glándulas tienen un conjunto de tubos que se llaman tubos o conductos intercalares, son los primeros, los más pequeños, otros conductos que se llaman intralobulillares, dentro de ellos hay una variedad que se llama conducto estriado, que pueden encontrar en algunas ocasiones, y los conductos interlobulillares, que son los más grandes de todos. Las características epiteliales, etcétera, de cada uno de ellos la encuentran fácilmente en cualquier texto. Lo que yo sí quiero destacar, que también se encuentra en cualquier texto, pero es muy importante que vayamos conociéndolo, es que en las glándulas salivales, el conducto intercalar, el primer conducto de todos, se encuentra abocado sobre el acino. Es decir, si supongamos que fuese mi mano izquierda el acino, el conducto se encuentra abocado sobre el acino. Entonces, si yo corto el acino, veo el acino, y si corto el conducto excretor, veo solo el conducto excretor. Esto, que es una característica que uno apenas dibujándolo con la mano dice, bueno, qué tontera, qué fácil de comprender, bueno, es importante de comprender, porque insisto, si tomo corte de acino, veo solo células del acino. Si tomo un corte del conducto, veo solamente células del conducto. Esta aclaración es importante porque nos vamos a encontrar con otra glándula anexa, que es el páncreas. El páncreas es una glándula de tipo anficrina. Anficrina sería verdaderamente la acentuación correcta. Pero bueno, sepan disculpar la costumbre que uno ya lleva de años de decirle una glándula anficrina. Bien, ¿el páncreas por qué es anficrino? Bueno, pues porque tiene una secreción exócrina y una secreción endocrina. La secreción endocrina está a cargo de unos grupos de células en relación con vasos capilares que son los llamados islotes de Langerhans. Estos se encargan de la secreción hormonal, por ejemplo, el glucagón, la insulina, etc. Y los acinos pancreáticos se encargan de la secreción exócrina. El páncreas produce una secreción exócrina que va hacia el intestino, se vierte hacia el duodeno y consiste en agua, bicarbonatos y un conjunto de enzimas que sirven para la digestión. Bien, el páncreas en su parte exócrina consiste en acinos, como acabamos de ver, las glándulas salivales. Ahora uno puede decir, sí, pero ¿con qué lo va a confundir? Si tiene islotes de Langerhans, bueno, bárbaro, pero puede que yo no tome en un corte histológico islotes de Langerhans y me encuentre con acinos serosos. Bueno, la glándula salival palatina queda descartada para confundirlo porque era completamente mucosa, la submaxilar y la sublingual también, porque son mixtas, es decir, hay tanto acino seroso como mucoso. Pero
¿Y la parótida? La parótida es serosa pura. Y ahí es donde es importante una característica. En la parte exócrina, también encontramos conductos intercalares, conductos intralobulares, conductos interlobulares. Pero el conducto intercalar, el primero de todos, no se encuentra abocado sobre el acino, sino que se encuentra empotrado sobre el acino. Entonces yo tengo el acino y tengo el conducto originándose dentro de él. De modo que perfectamente yo puedo tener un corte del acino en el que se vea no solo el acino, sino el acino y las primeras células del conducto intercalar. Esto, en un corte transversal, nos da la idea de que hay una célula que se llama centroacinosa, y así se le llama. Entonces nosotros vemos cortes de páncreas, de la parte exócrina del páncreas, veo los acinos y veo células centroacinosas, que así se llaman. Bueno, las células centroacinosas son características del páncreas, de modo que yo veo un acino seroso y ya puedo decir, aunque no vea conductos, aunque no vea islote, aunque no vea nada de todo lo demás, si tiene células centroacinosas, es de páncreas. Y si no las tiene, bueno, pues tranquilamente puede ser de la parótida. Bueno, el resto de los diagnósticos diferenciales con las otras glándulas, obviamente, si empiezo a encontrar más o menos acinos mucosos, diré que es un maxilar, sublingual, etc. Como siempre, descartada la palatina porque tenía solo acinos mucosos y no había acinos serosos. Insisto, en las salivales los conductos nacen abocados sobre los acinos. En el páncreas nacen empotrados. Por lo tanto, en páncreas encuentro células centroacinosas y en salivales no. Las células centroacinosas son las responsables de secretar el agua y el bicarbonato del jugo pancreático que tiene esa función digestiva. Bueno, las células acinosas obviamente se encargan de la secreción de enzimas. ¿Hay más en páncreas? Bueno, siempre hay más. Que la ausencia de cápsula, que bueno, en fin, unas cuantas características y todo lo que llama, pero estas son las más importantes como para que uno las tenga en cuenta y lo vea en el sitio web de la cátedra o donde fuese y diga, esto era importante. Bien, vamos a la más grande de las glándulas anexas, que es el hígado. El hígado es también considerado una glándula, pero lo es de hecho. Es una glándula exócrina. Tenemos que destacarlo porque en el hígado nosotros encontramos que los hepatocitos tienen tanto un polo que se llama biliar como un polo que se llama hemático. Entonces uno dice, bueno, esto será porque tiene una secreción hacia la sangre y una secreción hacia el exterior, hacia los conductos biliares. Sí. Entonces uno puede plantearse, y bueno, si tiene secreción endocrina y secreción exócrina, ¿por qué no dice uno que es una glándula anfícrina? Bueno, lo vamos a destacar por una sencilla razón que tendría que decirle que es por convención, pero una convención importante y bien fundamentada, por lo menos es lo que creemos hasta ahora. Y es la siguiente: la secreción exócrina es la bilis, la secreción endocrina es la glucosa, pero como la glucosa no es una hormona, no hablamos de una glándula anfícrina. Hablamos de que el hígado es una glándula exócrina. ¿Por qué? Porque vierte una secreción o su secreción hacia el exterior, mejor dicho, a una cavidad que comunica con el exterior. Esa secreción es la bilis. Tengan en cuenta entonces al hígado como una glándula exócrina, por más que tenga una secreción interna que es, insisto, la glucosa, que no es una hormona. Bien, entonces, hígado, glándula exócrina. El hígado que produce bilis. Oye, ¿cuándo la produce? Porque si yo dijera, el hígado produce constantemente la bilis. Siempre produce bilis el hígado. Ahora bien, la bilis va a ser concentrada, almacenada y liberada por otro órgano asociado que es la vesícula biliar. De modo que no es que se produzca bilis solo cuando es necesario, por ejemplo, digerir las grasas. No, la bilis se produce continuamente, pero la calidad de la bilis, por su concentración, se mejora, se adecua a su función en la vesícula biliar. Se almacena y se libera. Se libera según ciertos estímulos que llegan vía hormonas del tubo digestivo, vía intestinal. Cuando llegan ciertos componentes
grasos al duodeno se liberan ciertos mediadores que hacen que se contraiga la vesícula y se libere bilis, facilitando la digestión de las grasas. Bien, esto en cuanto al hígado. Obviamente hay mucho más. Quizá alguna cosa más que merezca destacarse, sin entrar, insisto, en detalles sobre toda la estructura de lo que es un lobulillo hepático clásico, un lobulillo porta o exócrino, o el concepto de circulación nutricia de Asino de Rapaport, etcétera. Todo lo que ustedes van a poder manejar fácilmente, nada más leyendo apenas y viendo algunos gráficos, algunos dibujos, algunos esquemas incluso que están en la web de la cátedra. Lo que tienen que tener en cuenta del hígado es que tiene dos circulaciones, también lo vamos a estudiar, pero tengan en cuenta por favor lo siguiente, podemos hacer una hoja de ruta también muy fácil de cómo son las circulaciones. Supongamos, avanzo desde un extremo hacia el otro en diagonal, en la misma pantalla. Tenemos una circulación nutricia dada por la arteria hepática o una rama de la arteria hepática, de ahí al capilar sinusoide y de allí a lo que se llama vena centrolobulillar, que finalmente es afluente de la suprahepática. Y tenemos una circulación funcional que parte, voy desde el otro lado de la pantalla, vena porta o rama de la vena porta, capilar sinusoide también, y espacio de Dis. El espacio de Dis es un espacio ultramicroscópico entre los capilares sinusoides y las trabéculas de hepatocitos. Entonces, ahí como que filtra como linfa. Y lo que no filtró sigue como sangre junto, mezclada con la circulación nutricia. O sea que si yo tengo nutricia, arteria hepática, capilar sinusoide y vena centrolobulillar, y la funcional es vena porta, capilar sinusoide y espacio de Dis, claramente en el centro de todo esto nos quedó el capilar sinusoide. La circulación nutricia y la circulación funcional se mezclan, confluyen en el capilar sinusoide. Es para tenerlo en cuenta. Bien, hasta allí lo general que uno quiere que ustedes manejen de aparato digestivo en cuanto a las glándulas anexas. Nos queda lo del tubo digestivo. Del tubo digestivo tienen que tener en cuenta que desde el esófago en adelante hasta el final, hasta el conducto anorrectal, van a tener una estructura básica común que encuentran en todo texto. Bueno, destáquenlo. Antes, por ejemplo, en cavidad bucal o en la faringe, no. La estructura tiene algunas variaciones. No vamos a entrar en detalle de ello, pero la estructura general del tubo digestivo, que es del esófago en adelante, consiste en, desde la luz, llamamos luz, nosotros lo mencionamos con mucha soltura de cuerpo y bueno, el alumno tiene que entenderlo. ¿A qué le llamamos luz? En un órgano hueco. Bueno, figúrense ustedes un caño como los del gas, como los del agua, como el que quieran. Toman un tubo y lo miran así, bueno, esa es la luz del tubo. Entonces, si yo voy en el tubo digestivo desde la luz hacia afuera, me voy a encontrar con diferentes capas. Primero, la que tapiza la luz, mucosa, la capa mucosa. Segundo, por fuera, la submucosa. Tercero, la capa muscular propia. Y finalmente, una última y cuarta capa que es una serosa o una adventicia, dependiendo del órgano. ¿Qué quiero que destaquen de esto? Que hay una capa en la mucosa que se llama muscular de la mucosa, que es característica del tubo digestivo. No hay otra mucosa con muscular de la mucosa. Entonces, sépanlo, ¿cuál es la capa característica del tubo digestivo? Muscular de la mucosa. Entonces, es una mucosa perfectamente identificable en todo el recorrido, en todo. Van a encontrar ustedes mucosas en el útero, en el aparato respiratorio, en el aparato urinario. No tiene muscular de la mucosa, la que lo tiene es esta. Bien, luego hay características particulares, porque también uno diría, venga, que si todo es igual, ¿cómo lo distinguimos? Bueno, cambia, porque toda mucosa tiene un epitelio, una lámina propia, en este caso una muscular de la mucosa, pero el epitelio ya van a ir viendo, no es el mismo si es esófago que si es estómago, que si es cualquiera del resto. Y lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, en la submucosa, van a encontrar glándulas en dos sitios, en el duodeno y en el esófago, solamente allí.
Van a encontrar reparos para distinguir cada órgano en particular, pero sepan la estructura general y qué cosas son las más importantes. Bueno, como les digo siempre, como cosa general, como para saber por dónde tenemos que seguir el camino, me parece que es lo suficiente para el caso del aparato digestivo.